Es decir, la palabra sufrimiento, ¿de dónde viene? ¿Qué es lo que conlleva con ello? ¿Qué tipos de sufrimiento hay? Porque, a ver, yo valoro diferentes tipos de sufrimiento y hay algunos, pues, que evidentemente vienen del ego, otros no me parece que vienen del ego. No lo sé. Opinión. Ah, Melón. bien. Pues la verdad es que etimológicamente no la he mirado y me despierta curiosidad. La miraré, ¿eh? Para ver un poco a ver si la etimología nos aporta algo, alguna pista, alguna cosa. Bueno, de entrada, nosotros utilizamos, o yo hasta donde yo he aprendido, utilizamos la palabra sufrimiento para el cuerpo emocional. Así como el cuerpo físico tiene otros dos lenguajes que serían el placer y el dolor, y luego pues toda la gama de colores que se mueven entre el placer y el dolor. Es verdad que a veces se utiliza la palabra dolor para lo emocional, pero parece que técnicamente sería más acertado decir sufrimiento, ¿no? Sufrimiento o el opuesto del sufrimiento, que sería, a ver quién se atreve, el opuesto del sufrimiento, la felicidad. La felicidad, que es básicamente ausencia de emoción, ¿sí? Desde ese punto de vista, todo tipo de emoción es una forma de sufrimiento, de emoción y de deseo. ¿Eh? Toda emoción y todo deseo es una forma de sufrimiento. Lo que pasa es que si se canaliza bien y circula correctamente, no tiene por qué ser ni un sufrimiento negativo, ni tiene por qué ser un sufrimiento que llamamos sufrimiento. Pero al ser una forma de frecuencia emocional, una vibración displacentera, pues le podemos llamar sufrimiento y además esa es la función que tiene, ¿no? La función de la emoción y la función del deseo es molestar lo suficiente como para activar la motivación de la conducta o para hacernos espabilar, digamos, ¿no? Porque si uno está todo el rato feliz, feliz, en paz, en paz, en paz, pues, no nos moveríamos, ¿no? A no ser que ya estuviéramos ya a otros niveles que son ya más de conciencia, voluntad, niveles más espirituales, pero aún y todo necesitamos los cuerpos para funcionar. A nivel mental, yo colocaría, ya sé que ahí lo coloca alguien más arriba, pero yo colocaría aquí la dicha y la desdicha, ¿no? Porque tienen esa polaridad, dicha y desdicha. Entiendo que sigue siendo una polaridad horizontal, no vertical como a veces se plantea cuando se habla de Ananda. Ananda a veces se le llama dicha. Yo prefiero llamarle gloria. ¿Eh? Y la desdicha la dejo a nivel mental simplemente como el resultado de unos cálculos. La mente calcula, la mente piensa, y en ese cálculo pues me pueden salir números azules o me pueden salir números rojos. Pongamos que voy a calcular cómo ando de amistades y empiezo a mirar y digo, uff, si no tengo ningún amigo. Entonces soy desdichado a nivel de amigos. Luego miro en la cuenta corriente y digo, wow, si estoy forrado. Entonces, económicamente soy dichoso, ¿no? Yo lo entiendo así, ¿eh? La dicha y la desdicha la dejaría a nivel mental, el sufrimiento y la felicidad a nivel emocional y el placer y el dolor a nivel físico. Y luego a nivel espiritual está Ananda. Ananda ahí solo hay una, que es Ananda, como la gloria. La gloria. Desde mi punto de vista, la gloria es un compendio, una Macedonia, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Un conglomerado de esas grandes cosas que todos anhelamos. Y aquí meto la palabra anhelo, porque el anhelo también es una forma de malestar. Yo no le llamaría sufrimiento, lo llamaría anhelo, porque es una forma de apetito, es una demanda que viene directamente desde arriba, desde el ser, desde la conciencia. Y es el apetito del alma, la demanda del ser cuando de alguna manera exige, cuando llega el momento, exige la presencia
y la atención de vida en la encarnación que corresponda, ¿no? Y ese anhelo puede ser potente y puede ser, vamos, que si no le haces caso te lleva al psiquiátrico o te lleva a la tumba, ¿no? Es el apetito del alma. Llegado un momento, el alma exige su presencia, exige su atención y dice, oye, guapos, ¿qué pasa con lo mío? ¿Qué hay de lo mío? ¿No? Y si no le hacemos caso, pues puede ser, vale, una forma de sufrimiento, problemas, dolor, desdicha, todo junto. La vida se va descuajeringando si no la atiendo, ¿no? Si no le hago caso a la conciencia, que está diciendo, oye, que tú no has venido aquí a hacer tonterías, que tú has venido aquí a algo. Eso pasa cuando el alma ya tiene una cierta edad, la edad del alma o de la conciencia, del alma sería, cuando ya el alma tiene una cierta potencia y exige, bueno, pues esa atención. No sé si es por aquí por donde venías o igual tienes alguna otra aportación que yo me he dejado o no sé, Juanjo, ¿no? Sí, Juanjo, sí, yo me pierdo un poco a veces cuando casi como los utilizas como sinónimos el alma y la conciencia. ¿Me puedes sí, explicar un es poco verdad. mejor? Y es cierto que a veces matizo y a veces no matizo, yo mismo me lío. Bueno, el alma es un cuerpo, se le llama cuerpo causal y es digamos, la carpeta o el cuerpo que se ocupa de llevar la contabilidad espiritual. Así lo digo yo, a mi manera, ¿vale? ¿Qué es eso de llevar la contabilidad espiritual? Pues es ahí donde se apuntan, se lleva la contabilidad de los haberes y los deberes, ¿no? Me recuerda un poco a lo que sería la cartilla de estudios. Una cartilla de estudios donde yo recuerdo que se apuntaba, pues cada curso que pasabas o no pasabas, ¿no? Pues se apuntaban pues, los éxitos o los fracasos, ¿no? Pues los suspensos, los aprobados, pasas curso, no pasas curso. Y esa cartilla, de alguna manera, es la que determinaba pues si pasabas curso o no, si repetías curso o no. En este caso, repetir curso sería, por ejemplo, reencarnar o vivir otra vez una experiencia kármica determinada. Y eso se lleva, la contabilidad se lleva en el alma. Por eso se llama el cuerpo causal, porque es el causante del ciclo de nacimientos y muertes. En realidad no es el causante, es el que lleva la contabilidad, pero bueno, se le llama cuerpo causal. Y es un cuerpo que nace en la primera encarnación y muere en la última encarnación. En la última, como humano. Estamos hablando del alma humana. Y entonces hay un momento donde a uno, digamos, le dan la cartilla cuando empieza a funcionar como humano y ya entrega la cartilla cuando termina la etapa humana y pasa al siguiente reino, que sería el reino de los cielos o la jerarquía, ¿no? Que se llama, ¿no? Y ese es el alma. Y luego está el Atman. El Atman es el ser, es el Purusha, que está ahí. El Purusha es un trozo de vida, digamos, un trozo de vida que decide, yo entiendo, tampoco me lo han contado, pero entiendo que voluntariamente decidimos, cada uno de nosotros somos trozos de vida que hemos en un momento dado presentarnos voluntarios en este proceso de evolución y aquí estamos, aquí estamos, metidos en un lío, pues haciendo un trabajo de evolución, ¿no? Y ese es el ser, ¿eh? Al ser le entregan una cartilla, que es la que va a tener que ir cumplimentando a base de experiencias, aciertos, errores y vidas y encarnaciones, hasta que termine la carrera de ser humano y pase ya a otra etapa. Ahí ya, más arriba, pues no sé, habrá más cosas, digo yo, no tengo ni idea. Parece que la evolución es infinita, por lo tanto, ¿qué más me da? Pero Entiendo no que sé todo si esto es simbólico, ¿no? O sea, todo esto es simbólico. el lenguaje es simbólico.
La cuestión es si esto obedece a algo real, ¿no? El lenguaje siempre es simbólico, ¿no? Yo, si nombro un ordenador, pues mi lenguaje es un símbolo que detrás habría que ver si tiene un significado. A mí me cuadra que detrás del símbolo hay un significado, ¿no? Me encaja porque veo que todo me lleva a este tipo de comprensión, ¿no? Sí, y cuanto más miro, y llevo años mirando todo esto, pues más me encaja, más veo que detrás de los símbolos, que son nuestras palabras, o nuestros entendimientos, ya sabéis que todos esos símbolos son mentiras, ¿no? Son formas parecidas o aproximaciones, pero bueno, entiendo que detrás pues tiene un sentido, ¿no? Decía Zoroastro, que fue un maestro en Persia, que lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, lo que es grande es pequeño. Y en esa medida, pues, muchas cosas que tienen que ver con lo espiritual, esa es la ley de semejantes, ¿no? Pues tiene que ver con el día a día. En el día a día podemos ver a cómo funcionan las cosas, ¿no? Y lo mismo, ya te digo, lo mismo que en una empresa, si lo haces bien, prosperas y te ascienden. Lo mismo que en los estudios, si lo haces bien, asciendes, pues igual en la vida asciendes, ¿no? O te quedas ahí atascado viviendo siempre el día de la marmota, ¿no? Ahí, que no pasas curso, ¿no? Y siempre con las mismas matemáticas. Y dices, joder, es que todo el día me dan sumas y venga a hacer sumas. Y claro, es que si no has aprendido a sumar, pues hasta que aprendas, ¿no? No sé si... pues, eh, en este lío, no sé. ¿Qué opináis? ¿Cómo lo veis? ¿Tú tenías algún matiz con el sufrimiento, ¿no, Pradana? Sí, a ver, mi encaminamiento era un poco la palabra en sí misma, a qué hacía referencia, más que el resto más o menos lo veo, más o menos lo Vale, veo. vale, Luego vale. entiendo, Sí, puedo hacer una búsqueda en un momento, pero es que no lo he mirado, ¿eh? Y o todo... para el próximo día. Sí, sí, a ver, bueno, a ver, ya me ha picado la curiosidad. A ver, aquí está la página. Sufrimiento está formado por las raíces latinas, significa acción o resultado de padecer un dolor. ¿Ves? Aquí es donde a veces las definiciones, pues para mí la palabra dolor no la pondría en el cuerpo emocional. Hay veces que veo definiciones que no me convencen o que no me aportan nada y en este momento pues no me aporta mucho, porque yo no pondría dolor, yo diría, bueno, pues un malestar emocional, porque el dolor lo pondría para lo físico. Sus componentes léxicos son el sub, que significa bajo, y ferre, curioso, que ahí ya empieza a hablar de fe, ¿eh? Cuando vemos la fe, cuidado, ¿no? Que es llevar, decíamos que la fe es todo tipo de verbo, ¿no? Pues lo que hay debajo de la fe, bueno, es mento, medio, modo, lo último, ¿no? El ferre ese, bueno, igual el sufrimiento tiene, si lo rascamos un poco, igual vemos algo que tiene que ver con la fe, ¿no? Puede. Sí, sí, Sí. sí. Bueno, investigando, así curioso, ¿no? Ujú. Muy bien. ¿Más cositas? ¿Alguna cosita más? Sí, has dicho que el sufrimiento no siempre es negativo, ¿no? Que no siempre es displacentero, más claramente, todo sufrimiento. ¿No se pone algún ejemplo? Porque yo, todo lo que se me ocurre de sufrimiento me supone displacentero, pero habrá Sí, sí, seguramente. es que iba a decir que sí. O sea, sufrimiento es displacentero, pero cuando hacemos en el taller de crecimiento que tú ya has estado, ¿te acuerdas cómo hacíamos la diferenciación entre caricias adecuadas e inadecuadas o caricias agradables y desagradables? Son cosas diferentes. Una cosa es que sea placentero o displacentero y otra cosa es que sea adecuado o inadecuado, ¿sí? Son preguntas diferentes y planteamientos diferentes, clasificación diferente. Entonces, sufrimiento es displacentero, siempre.
Y las emociones son displacenteras. Las emociones son displacenteras. Quiero decir, generan un escozor. Un escozor. Y ese escozor es el que luego, cuando hemos visto alguna vez como el IEDA, ¿no? Información genera emoción, emoción genera deseo, el deseo activa la acción, y si la... Acabo de verte, Maribel, no te había visto la mano, perdona. Y si la acción es correcta, pues eso, felicidad, y si es incorrecta, pues más ansiedad todavía, ¿no? Entonces, la función de la emoción y del deseo es molestar. En ese sentido, cumple una función. Ahora, esa molestia puede estar bien gestionada, mal gestionada, se puede llevar bien, mal. Bueno, eso ahí hay que ver cómo se está, digamos, practicando la emoción o sacando adelante, ¿no? Pero el hecho de que sea desagradable no significa que sea malo, ¿no? Por ejemplo, el hambre, voy a exagerar, ¿vale? Pero podríamos decir que el hambre es un dolor físico, ¿no? Porque es una sensación displacentera a nivel físico, y como a nivel físico nos manejamos con este lenguaje entre placer y dolor, pues el hambre es un dolor físico, ¿sí? ¿Se entiende? ¿O estáis de acuerdo? Vale. Pues, aunque sea desagradable, aunque sea doloroso, el hambre es necesario, porque si no tuviéramos hambre, pues tendríamos un problema de anorexia o tendríamos un problema de desensibilización hacia el apetito, que podría generar luego un problema de salud, ¿no? Entonces, el hecho de que sea desagradable no significa que sea malo, ¿sí? Por eso, las emociones son desagradables, cumplen esa función, todas ellas, todas. Ya sé que hay alguna que parece que no. La alegría, por ejemplo, suele parecer que no, que algún día ya entraremos ahí. Hoy precisamente tenía pensado hablar un poco del miedo. Si queréis entramos, y si no seguimos por aquí, que yo voy encantado, ¿eh? Con vuestras preguntas estoy más encantado que con lo que yo traigo, porque me parece más vivo, ¿no? Pero todas ellas son desagradables, pero a veces son adecuadas, a veces no. A veces son desagradables e inadecuadas. Hay emociones que son desagradables e inadecuadas, pero a veces son, bueno, siempre son desagradables, pero a veces son adecuadas. Por ejemplo, hablando del miedo, si yo estoy ante un peligro objetivo, lo suyo es que algo se me mueva, que algo se me despierte, ¿no? Si viene aquí un rinoceronte con malas pulgas corriendo hacia mí y tiene pinta de que me va a embestir, pues no, me voy a quedar aquí en paz, ¿no? Digo, no, como yo hago yoga, me quedo ahí en paz. No, en paz no, en paz nada, asústate, ¿no? O si tienes, yo qué sé, te has quedado en paro, no tienes dinero, y dices, joder, es que últimamente ando asustado. Y dices, hombre, haces bien. Otra cosa es que luego eso lo gestiones bien o mal, pero haces bien tener un miedo a quedarte sin dinero, porque todos sabemos que quedarse sin dinero genera problemas, ¿no? Entonces, hay veces que hay que sentirse mal. A veces la felicidad está sobrevalorada. A veces parece que tenemos que estar felices todo el día. No, señor. Tenemos que estar felices en los ratos libres, por decirlo así, ¿no? Que pueden ser muchos, ¿eh? Que pueden ser muchos. Quiero decir que no hay que estar todo el rato emocionado, ¿no? Pero hay momentos en los que hay que sentir cosas, ¿no? Sentir hambre, sentir sed, sentir sueño, que son cosas físicas. Bueno, el sueño no sé si es más completo, ¿no? Pero sentir enfado, sentir miedo, sentir cariño, sentir alegría, sentir tristeza, bueno, sentir celos. Esta mañana hablaba con una persona y me decía, es que los celos son malos. Y dice, perdón, los celos, hay celos malos y celos buenos, ¿no? Depende de lo que esté pasando en tu vida, hay celos malos y celos buenos. Hay envidias malas y envidias buenas. Sí, no sé si... ¿Vamos bien? Entonces, el hecho de que sea desagradable no significa que sea malo. Hay veces que escucho esto, ¿no? Que decir, no, es que el sufrimiento está en el deseo. Por ejemplo, a veces se le tiene una cierta manía al deseo, ¿no? No, es que el deseo es malo, el sufrimiento está en el deseo. Cierto, no es que esté.
es que el deseo es sufrimiento. Pero de ahí llegar a la conclusión de que el deseo es malo, pues no, señor. Que sea desagradable no significa que sea malo. Significa que es incómodo, como el hambre, la sed o las ganas de mear, ¿no? Las ganas de orinar, ahora lo he dicho más fino, ¿no? Las ganas de mear, pues son desagradables, pero claro, es que si no, vas a tener un problema urinario, ¿no? No sé si entiende esto, ¿no? Entonces, el hecho de que sea desagradable no significa que sea malo. El deseo cumple su función. Eso sí, hay que aprender a gestionarlo, hay que aprender a usar esas herramientas. Son herramientas, son útiles, que necesitamos sentir y están ahí para cumplir una función. ¿Sí? Por ejemplo, el miedo. Venga, ya que tengo ahí un poquito ganas de hablar del miedo, ¿para qué sirve el miedo? Una aclaración, a ver, una pregunta. Sí. ¿El alma Vale. sufre? No. No, nunca, ¿no? No, porque el sufrimiento no está a ese nivel. Esto, digamos que va por planos, ¿no? Vale. Entonces, el sufrimiento está en el cuerpo que es capaz de sufrir, o sea, que es capaz de sentir. El alma no siente. El alma, a ese nivel, no hay dolor tampoco, ¿no? Es como decir, ¿en la mente hay dolor? No, en la mente no hay dolor. En la mente hay matemáticas. La mente es fría. Es verdad que todo está unido y una cosa genera la otra y todo está, digamos, todo se retroalimenta. Pero en la mente no hay dolor. ¿En la mente hay sufrimiento? Tampoco. ¿En el cuerpo emocional hay dolor? Tampoco. Quiero decir, cada cuerpo tiene su propia frecuencia. Es una forma de vibrar, ¿no? Entonces, el cuerpo físico puede vibrar a nivel de dolor y placer, pero los otros cuerpos no pueden vibrar a esa frecuencia, porque para empezar no son tan groseros. El cuerpo más grosero, esto no es un insulto, grosero viene de grueso. El cuerpo más grosero, donde está la frecuencia más gruesa, es en el cuerpo físico. Entonces, en el cuerpo físico, por eso está el placer y el dolor, que es lo más grosero. Lo más grueso es el placer y el dolor. Luego ya hay otro tipo de frecuencia, que es el sufrimiento. Luego está el pensamiento. El pensamiento en realidad es muy frío. Ahí está la psicopatía, ¿no? Un psicópata que no siente nada, dice, me sobran 15. Pero si son de tu familia, dice, pues me sobran 15 de la familia. Yo he echado números y me sobran 15. O sea, simplemente hace números. Y dice, me sobran 15, pues me compro una escopeta y acabo con los 15. Eso es la psicopatía, ¿no? Es un psicópata, alguien que piensa, echa números y dice, me sobran 15. Bueno, hay más psicópatas de los que están en la cárcel, ¿eh? Quiero decir que hay gente que echa números y dice que un psicópata puede ser, yo qué sé, un empresario, ¿no? Que calcula y dice, voy a hacer números, pim, pam, pum, pam, pum. ¿Y cómo has dormido? Y dice, pues he dormido súper bien. Porque mi mente me ha dado estos cálculos y funciona de manera mental y no lleva eso a la emoción, no lleva eso al cuerpo, simplemente piensa. Y el alma simplemente recopila el zumo de la experiencia y con ese zumo, pues, establece si ya es suficiente, si ya he aprendido lo que tengo que aprender o necesito aprender más. Es simplemente otro que informa, ¿no? Pero no a nivel mental, sino más profundo, entiendo, ¿no? No sé si con esto tiene sentido. ¿No? Esas son preguntas muy interesantes, ¿eh? Bien. Entonces, ¿para qué sirve el miedo? ¿Para qué sirve el miedo? Para muchas cosas. Para muchas cosas. Para Sí, protegernos. pero eso es una Para palabra, sobrevivir. sobrevivir, protegernos.
podrían valer otras emociones también. Para protegernos y sobrevivir podría valer la rabia. También podría valer. Entonces, más concreto, venga. Mecanismo de defensa. También valdría la rabia. Para limitarnos. Eso es cuando se utiliza mal. ¿Para qué sirve? Para salir de lo que conocemos. Para salir de lo que conocemos. Depende, ¿no? No se te ve ahora, Juanjo. ¿No se me Sí. ve? Yo Sí, sí me veo. Yo Sí. Yo sí. Yo sí Pues me yo veo. llevo toda la clase viéndote congelado y ahora ya no te veo ya. Ahí va, pues es igual No más solo cosa tú, tuya, te porque vemos, te vemos. los demás Sí, ya te me ven. vemos. Igual es que no te llega bien la señal o algo. Nosotros tampoco te Vale, vemos vale. a ti, ¿eh? Sí. No, yo me he quitado la Bueno. cámara, eso sí, por si era que había demasiada gente. Ah, vale, Vale, vale. vale. El miedo sirve para informar, en principio sirve para informar de los peligros. Está relacionado directamente con el peligro. Vivir es una experiencia peligrosa. Y como vivir es peligroso, necesitamos un avisador de peligros. Es un chivato. Es un avisador de peligros. ¿Sí? Repito, vivir es peligroso y como vivir es peligroso, pues necesitamos algo que nos informe de eso. Lo mismo que tenemos un avisador de temperatura, en el cuerpo físico tenemos la sensibilidad térmica, se puede decir así, ¿no? Tenemos una sensibilidad térmica que nos avisa del frío, del calor. Bueno, pues tenemos que aprender a hacer caso a esa sensibilidad térmica, pues también tenemos una sensibilidad ante el peligro. Y eso es a lo que llamamos miedo. Es un avisador de peligros. Por lo tanto, es una emoción de las gordas, de las importantes. Es una emoción muy interesante, muy necesaria y muy buena de entrada. De entrada es una emoción muy necesaria y muy buena. Claro, luego está el uso. ¿Cómo utilizamos la emoción? ¿Qué gestión hacemos de la emoción? Y bueno, pues ahí es donde podemos pillarnos los dedos, ¿no? Pero, en principio, el miedo es una emoción de las buenas, de las importantes, además. Hay 5 que son las emociones básicas y en esas 5 está al principio del ranking. Todas están, pero esta es importante, ¿no? ¿Qué más podemos añadir sobre el miedo? Hay 3 tipos de respuesta ante el miedo, ¿no? Que son ataque, Huida. Parálisis. fuga y parálisis. Ataque, parálisis y fuga. ¿Sí? Que sería la contrafobia, la parálisis y la fobia. ¿Sí? Últimamente se habla más de fobia, es como una palabra más técnica. Bueno, a mí me gusta decir que en las emociones hay familias, así como están los López o los Jiménez o los Martínez, que son familias, pues están los miedos, se apellidan miedos. Entonces hay, bueno, diferentes familiares en esa familia de miedos, ¿sí? Una sería fobia, vale, pues eso es primo hermano. Al final, decir miedo o decir fobia, estamos diciendo algo parecido. Luego, a veces, lo que varían son los tamaños. Por ejemplo, a ver, de la familia del miedo. 1, 2, 3. Fobia. Pánico. ¿Perdón? Pánico. Pánico, muy bien. Terror. Es cuando es terror, pánico, que Ansiedad. son como muy parecidos. ¿Perdón? Ansiedad. Ansiedad es un genérico. Es un genérico. Y ese genérico es el sufrimiento. Ansiedad es sufrimiento. Es el sufrimiento del que hablábamos antes. Y es un genérico que vale para todas las emociones. Ya sé que muchas veces se habla de ansiedad cuando estamos hablando de miedo, porque, bueno, hay una ansiedad asociada al miedo, pero hay una ansiedad asociada al enamoramiento, ¿no? Me decía una vez en terapia me decía, joder, yo hace 15 días estaba mucho mejor.
dormía, descansaba. ¿Y ahora qué te pasa? Y dice, pues que me he enamorado. Ahora estoy mucho peor. ¿No? Claro, o cuando, no sé, cuando descubres algo, encuentras algo, te motivas con algo y estás más nervioso. Antes a la ansiedad también se le llamaba nervios y es genérico. Eso es una palabra genérica que es, la ansiedad es sufrimiento. Eso que decíamos antes, sufrimiento, ¿no? ¿Qué es la ansiedad? Pues una sensación displacentera que puede incluso acabar somatizando en el cuerpo físico y tienes problemas respiratorios o sudoración o yo qué sé, o problemas cardíacos, ¿no? O más problemas de salud que acaban somatizando en el cuerpo, pero es genérico. La rabia tiene ansiedad, la alegría es una forma de ansiedad, todas las emociones son formas de ansiedad y los deseos también, ¿no? Pero más de la familia del miedo, a ver, hemos dicho pánico, terror. Alguna más ya tengo yo por ahí, por la cabeza. A ver. Pánico, fobia, eh, miedo. Hay una muy habitual, muy habitual que hoy en día tiene una repercusión muy grande en nuestras vidas y es una forma de miedo que no se le llama miedo y que a veces no se reconoce como de la familia del miedo y es la vergüenza. La vergüenza es una emoción, es un miedo. Así como hay miedos que tienen que ver con lo físico, con lo económico, con la salud, con la muerte, con yo qué sé, hay muchos tipos de miedo que apuntan en diferentes direcciones. Hay una emoción que es la vergüenza que apunta a lo social, a lo interpersonal, a las relaciones interpersonales. ¿Sí? Es el miedo al rechazo. La vergüenza se puede definir como el miedo al rechazo. Es una emoción muy importante, que condiciona mucho nuestra conducta a la hora de hacer, de no hacer, de ir, de no ir, de ponerme delante de una cámara a dar una clase. Bueno, te puede paralizar, es una emoción muy potente que a veces pasa como una emoción menor, pero está muy presente en nuestras vidas. ¿Qué más podemos decir del miedo? El, Bueno, hay una cosa. el ¿Sí? bloqueo gasista, ¿dónde lo pondrías? En cualquier emoción, para mí el bloqueo es sinónimo, o hay una palabra que para mí es sinónimo de bloqueo, que es la depresión. A nivel emocional, A nivel emocional, porque luego el bloqueo físico, pues puede ser, yo que sé, una parálisis o una tetraplegia, yo qué sé, ¿no? Otro tipo de bloqueo, que se te duerme la pierna, no sé, se me ocurren otros bloqueos, ¿no? Pero a nivel emocional, yo diría que, aunque la depresión es más que emocional, pero es una es un bloqueo vital, ¿no? Un bloqueo vital y tiene mucha relación también con lo emocional, ¿no? Pero es verdad que cuando uno se deprime, pues ya se deprime todo. La vitalidad se va atascando y se atasca el cuerpo físico, se atasca la mente, ya no puedo pensar, ya no puedo, me voy quedando sin vida, ¿no? Pero bueno, a nivel emocional, desde luego, el bloqueo yo lo llamaría depresión, ¿sí? Que no es lo mismo que la felicidad. En los dos casos, tanto en la depresión como en la felicidad, hay ausencia de sufrimiento, hay ausencia de emoción. Pero en una, las puertas están abiertas y simplemente la energía fluye de manera tranquila y entonces no hay rozamiento, no hay atasco, no hay bloqueo, no hay sufrimiento, porque la energía, la gracia que yo entiendo, la gracia como el aroma de la gloria que se expresa, ¿no? Es la gloria que se expresa a través de la emoción, pues cuando no choca con nada, pues eso es la felicidad. La felicidad es cuando uno está expresando su amor, su gracia, entonces está agraciado, decimos, ¿no? Y cuando esa gracia se atasca, decimos que está desgraciado, porque la gracia no llega, está atascada, ¿no? Y desgraciado y deprimido sería para mí sinónimo, sería lo mismo. Y no sé qué estaba diciendo. Si me ayudáis.
Se me corta el hilo a veces y Estabas tengo que hablando de enchufarlo. la vergüenza. Sí, sí. Bueno, pues la vergüenza es una emoción muy, muy, muy potente. Muy potente. No sé si podríamos hablar más de ella o algún matiz o alguna cosa que queráis que diga. Lo que sí tengo en cabeza es, a ver, relacionar el miedo con la antiespiritualidad. Quiero hablar de la contraespiritualidad, o sea, de lo contrario a lo espiritual. Esa gestión que yo observo, me gustaría poner un poco la atención y el énfasis en esto que observo que pasa bastante con el miedo y que a mi modo de ver es contrario al yoga. ¿Qué es esto? Bueno, el miedo es una emoción que yo observo que tiene como mucho sobrepermiso, una sobrecomprensión. Muchas veces veo que el miedo es una emoción excesivamente aceptada, tolerada, comprendida. ¿Sí? Por ejemplo, si tú dices, si te dicen, hay que ir a no sé dónde, y tú le dices, uff, yo no puedo, a mí me da pánico. Y ya la persona que está enfrente tiene una actitud más condescendiente, más comprensiva, ¿no? Dice, bueno, vale, si te da pánico, pues te da una palmada en la espalda y te dice, bueno, vale, pues nada, pues te da pánico, ¿qué le vamos a hacer, no? Pero en cambio, si le dices, en otro caso, ¿no? Y le dices, oye, hay que ir a no sé dónde, y dice, uff, quita, a mí me da mucha pereza. La reacción es igual. La gente reacciona igual si dices que te da pereza que si te da miedo. No, ¿verdad? No, no. Si tú dices que te da pereza, te van a dar cañita. Y te van a decir, bueno, venga, pereza, pereza tenemos todos, espabila. Hay que hacerlo, ¿no? Pues venga, si hay que hacerlo, se hace. No suele haber esta reacción, ¿no? En cambio, con el miedo, muchas veces, otras veces no, a veces también te dan cañita, pero es como que el miedo, a mi modo de ver, tiene un nivel de permiso muy alto. Y bueno, y desde ahí podemos meternos en muchos líos con el miedo. Yo veo que a veces se hacen cosas y bueno, acabamos esclavos de nuestros propios miedos o incluso somos manipulados a través del miedo. Esto no hay que ir muy lejos para ver toda la potencia que tiene el uso del miedo y la manera con la que se puede, bueno, pues entrar en la fisura de la conducta de la gente a través del miedo. Porque hay una fisura y la fisura es esta, ¿no? Que cuando tengo miedo ya tengo permiso para todo, ¿no? Ya puedo empezar a decir, es que tengo miedo, es que tengo miedo. Y dice, bueno, pues tienes miedo. Me acuerdo un ejemplo, ¿no? Esto tenía que ver con la vergüenza, que hemos dicho que es una forma de miedo. Cuando le dije a mi hija una vez, Nara, vete a por pan, cuando era pequeña, y le digo, Nara, vete a por pan a la panadería abajo. Justo bajas abajo y compras pan y subes. Mira, ahí está, que me da vergüenza. Digo, bueno, pues luces abajo con vergüenza y traes pan. Es decir, ella me decía, me da vergüenza y ya con eso tengo el derecho de no bajar. Y digo, es como si te da pereza. Pero te toca ir a por pan, pues te toca ir a por pan. Luego no sé si fue, porque tampoco nos creáis que me hace mucho caso. Pero me explico. A veces basta con que tenga vergüenza para no hacerlo. Y no, señor. A la vergüenza hay que enfrentarse cuando hay que enfrentarse. A los miedos hay que enfrentarse cuando hay que enfrentarse. Es decir, que el miedo no es más respetable que ninguna otra emoción. Es igual de respetable. Y hay miedos que no son en absoluto respetables, nada respetables. Y bueno, debiéramos ser... Sí, Amaya, por favor. Sí, es que hago un poco de impaciencia con el tema que has dicho de que relacionas tú el miedo con la contraespiritualidad, ¿vale? Entonces, si todo lo que venimos a vivir, ¿no? Digamos, es parte de nuestra experiencia kármica, ¿no? Digo yo que, bueno, puede ser que nos pasemos una vida sintiendo miedo,
igual tengamos que repetir o no, pero que también, no sé, no veo qué contraespiritualidad lleva eso. No entiendo por qué lo ves como la contraespiritualidad. Espiritualidad. Te paraliza, te impide hacer, sí, vale, bien, pero eso igual es lo que toca, ¿no? Lo que toca en alguna vida, ¿no? También. A ver, aquí hay una lectura que es ya súper metafísica, que es la que acabas de hacer, ¿no? Yo me acuerdo que una vez fui a un congreso ahí en Segovia y, bueno, pues los alumnos de esa escuela, pues parece que su maestro repetía mucho de que, bueno, todo tiene sentido y todo es necesario y todo es útil y todo está bien, ¿no? Pues yo en aquel congreso lo pasé bastante mal, porque yo estaba, venga a oír lo mismo, venga a oír lo mismo, y al final ya decía, bueno, a ver, pero ya está bien, ¿no? Quiero decir, esa es una gran verdad, ¿no? Están los 3 Mahavakyas que dicen, todo es Brahm, todo es el ser, todo surge de Brahm, todo surge del ser, y todo es necesario. Bien, vale, de acuerdo. Esos son los grandes Mahavakyas o las grandes verdades, ¿no? Perfecto. Pero claro, eso es a nivel macro. Luego, a nivel micro, a nivel tierra, a nivel corteza terrestre, hemos comentado alguna vez que una misma acción puede estar bien y mal a la vez. Todo está bien, todo. Pero luego, en el día a día, podemos hacer cosas que están mal. Y con el miedo podemos hacer muchas cosas que están mal. De hecho, se hacen muchas cosas que están mal con miedo. No voy a decir por miedo, sino con miedo. Porque el miedo no es un agente externo. El miedo es un agente interno que yo coloco básicamente para una cosa. ¿Para qué? ¿Para qué pongo miedo? Antes hemos hablado del peligro, ¿no? Pues para no arriesgar. Para no arriesgar. Y hay veces que toca arriesgar. Entonces, es cierto que todo es necesario, pero si yo, cuando tengo que arriesgar, no arriesgo, como diría Krishna en el Gita, eso es contrario a la beatitud, ¿no? Es contrario a la beatitud. Como le dice Krishna a Arjuna, hay un momento que le dice, no cedas a la inacción, no es digno de ti, haz lo que debas. ¿Sí? Aunque tengas miedo, es verdad. Además, ahí Arjuna, hay un momento que tiene que entrar en pelea con sus primos, que son los Kurus, los malos, ¿no? Y tiene miedo, ¿no? Habla de cómo sus miembros desfallecen, se torna lívida su tez y su mente vacila, ¿no? La duda y el miedo siempre están muy relacionadas, ¿no? Y la duda patológica es una forma de cobardía. Y con el miedo podemos tener una actitud cobarde. Y la cobardía es una actitud contraria al yoga. La cobardía. Otra cosa es la prudencia. La prudencia es una actitud yógica. Hay que ser prudente, pero no cobarde. ¿Tiene sentido? ¿Cuál es la diferencia entre prudente y cobarde? Prudente es cuando... no lo he dicho, pero igual esto es importante. El miedo hay que tratar de calibrarlo con matemáticas. Para eso está la mente y para eso está la lógica. Y tenemos que usar la matemática. Entonces, todo aquello que es posible entra dentro de las ecuaciones. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta solo lo que es probable. Porque posible es todo. Todo lo que puede ocurrir es posible. Pero no todo lo que puede ocurrir es probable. Entonces, cuando nos dejamos llevar por lo posible, cuando no es probable, eso es cobardía. ¿Sí? Y la cobardía es contrario al yo. Aunque todo es necesario, sí. Y antes o después, pues pasaré de curso, ¿no? Pero eso no significa que lo esté haciendo bien. Sí, espera, está Gangadhara, ¿eh? Gangadhara, sí. Con lo de la vergüenza, bueno, pues hay que tener un poco de cuidado con ese miedo, creo yo, sobre todo en la adolescencia. Te puede marcar mucho y te puede paralizar en un futuro.
Yo creo que el miedo es una cosa que ese tipo de miedo se apodera de uno y ojito. O sea, que no sé. Sí. Yo no lo diría así. Creo que hay una manera... estoy muy de acuerdo, ¿eh? Estoy muy de acuerdo, pero lo diría de otra manera. Para añadirle un elemento que le ha faltado, a mi juicio, a esa manera de verlo, que es muy típica, ¿eh? Que es el principio de responsabilidad. Quiero decir, el miedo no me paraliza. La vergüenza no me paraliza. Yo me paralizo con el miedo y la vergüenza. Porque el miedo no es una cosa que viene de fuera. Ahora, eso sí, estoy muy de acuerdo en que uno puede acabar paralizado y, como decía antes, con una actitud contraria al yoga, contraria a la beatitud o al crecimiento espiritual, ¿no? Puede ser contrario al amor. También hay quien dice que el miedo no es contrario al amor, pero sí podemos tener una actitud por miedo o con miedo contraria al amor, que es la acción correcta, ¿sí? Pero no es el miedo el que me paraliza. Yo me acuerdo aquí en una terapia, vino una chica una vez, joder, me habló del miedo y venga el miedo porque el miedo me hace, porque el miedo no me deja hacer, porque el miedo tal, porque el miedo... Y al final le puse una silla al lado le puse una silla que tengo por aquí, se la puse al lado y digo, mira, acaba de venir. Y digo, ¿quién acaba de venir? Y dice, el miedo. Ese que te aterroriza, ese que te... Ja, 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 y se reía. Y digo, hombre, es que estás hablando como si fuera, no sé, un vecino, como si fuera una persona externa que te tiene torturada. Y dice, hombre, no. Y dice, claro, es que ¿dónde está el miedo? El miedo está dentro. ¿Y cuándo surge el miedo? Cuando yo, no digo conciencia, cuando yo ego, el miedo patológico, cuando quiero escaquearme. El miedo sano, cuando estoy siendo prudente. Pero el miedo patológico lo utilizo para escaquearme. Aunque sea inconsciente y aunque sea involuntario, aunque vaya muy mecánicamente, como pasa mucho con la neurosis, es para escaquearme. ¿La cobardía para qué es? ¿Para qué es la cobardía? Para escaquearme, para evitar arriesgar, ¿no? A muchas personas les suelo decir, claro, es que lo que tú quieres son garantías. Tú quieres garantías. Y hay una cosa que la vida no te va a ofrecer, que son garantías. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, tenemos que despertar ese empoderamiento. Hemos venido a este mundo a cosechar algo. Hemos venido a este mundo a conseguir algo, que es sabiduría y voluntad. Y la suma de las dos, la suma de la sabiduría y la voluntad, se traducen, entre otras cosas, en empoderamiento. La cobardía es una renuncia a ese empoderamiento. Repito, no estoy diciendo que no haya que ser prudente, ¿eh? Prudente hay que ser, pero no cobarde. Entonces, bueno, es difícil discernir, hay que ir viendo, pero bueno, por lo menos nos planteamos la pregunta, ¿eh? Nos dejamos la pregunta de, ¿estoy siendo prudente o estoy siendo cobarde? ¿Sí? ¿Cómo lo veis? A veces necesito feedback, porque ya... Es que me tengo muy oído. Sí. Esto me parece que va por aquí el tema, ¿no? El miedo no siempre es respetable. No todos los miedos son respetables. No todas las emociones son siempre respetables. Antes decía que las emociones cumplen una función, pero no siempre cumplen una buena función. A veces cumplen una mala función. O es que cumplan ellas. Las estamos usando mal, ¿no? A veces estamos usando bien la emoción y a veces la estamos usando mal. Pilar, gracias. Pues, No se oye, pon el micro, pon el micro. Ya, que digo que por qué a veces Sí. no nos damos cuenta, o yo por lo menos no me doy cuenta de que tengo miedo, porque a veces me dice la gente, es que tienes miedo, y yo, ¿miedo? No, no sé, yo no me entero que tengo miedo.
Sí. Hay una asignatura, tienes, Pilar, tienes puesto y ahora voy a Maya. Hay una asignatura muy pendiente en la sociedad en la que vivimos, que es eso que llamamos, que tú ya conoces además, porque llevas tiempo haciéndolo y seguramente si tú no te enteras habrá otros que todavía se enteren menos, porque tú ya llevas tiempo trabajándote. Pero está bien que te pongas ahí como ejemplo, pero es lo que llamamos la alfabetización emocional. ¿Qué es la alfabetización emocional? Pues aprender a identificar la emoción, a ponerle nombre y a establecer una sensibilidad, más que sensibilidad, una sensorialidad, si se me permite el palabra que acabo de inventarme, ¿no? Una capacidad sensorial de comprender el miedo. Porque a veces, por ejemplo, puede pasar que uno solo identifica el pánico. Y solo identifica el pánico cuando tiene un miedo de estos que está con palpitaciones, sudoración en las manos, taquicardia, tal, y entonces tengo miedo. Pero hasta que no está así, lo mismo no identifica los miedos pequeños, las vergüenzas, la timidez, el pudor, la preocupación, que a veces es una forma de miedo, aunque eso es mental, pero debajo está el miedo. Ando preocupado. O sea, que tienes miedo. No, miedo no, estoy preocupado. Claro, si estás preocupado es que tienes miedo. A no ser que estés, no sé, cabreado, que es otra emoción, pero hay veces que... Y es verdad que a veces hasta que no sentimos la superemoción grande, que puede ser terror, pánico, ¿no? Estas emociones así grandes, o con cosas grandes, o pues a lo pequeño no lo identificamos como miedo. Miren, una anécdota personal, siempre me acuerdo, cuando yo estaba haciendo la formación de terapeutas con Rudra, en la primera, no sé si era la primera o la segunda clase, nos dijo, venga, vais a hacer una lista de vuestros miedos. Solíamos hacer muchas listas y coger el cuaderno y venga a escribir cosas, ¿no? Venga, una lista de vuestros miedos. Cojo el cuaderno, yo estaba ahí con toda mi buena intención, cojo el boli, me pongo y digo, y me quedé así atascado. Y miraba a mis compañeros y venga, todos ahí escribiendo, y yo. Claro, pasó un buen rato y al final se me acercó Rudra y me dijo, ¿qué? ¿No pones nada? Y le dije, es que no tengo miedo. Y me llama, hombre, ya sabéis cómo es Rudra, ¿no? Algunos igual ya le conocéis. Y dice, hombre. Y digo, no, que te estoy siendo sincero, venga, hombre, algún miedo tendrás. Y decía, pues no tengo ningún miedo. Hoy, siempre digo lo mismo, hoy, si tuviera que hacer otra vez la lista, pondría varias páginas. No es porque tenga, creo yo, más miedos que antes. Es verdad que con los años el miedo también suele ir creciendo, ¿eh? Nos vamos volviendo más conservadores, el miedo sube, ¿no? Pero no solo por eso, sino porque creo que soy más consciente de los miedos que siento, que tengo, iba a decir, ¿no? Que siento, ¿no? Que pongo. A veces también solemos decir así, pongo miedo. No es tengo miedo, sí, tengo miedo, pero porque pongo miedo. ¿Y para qué pongo miedo? Pues para gestionar el peligro. Y a veces el peligro lo puedo gestionar prudentemente, pero a veces lo puedo gestionar cobardemente. El coraje es una virtud. Cuando hablamos de enneagrama, una de las virtudes es el coraje, que es una forma de fe. Al final el coraje es fe. Porque, ¿qué es el coraje? ¿Cómo podríamos definir el coraje? Hacer lo que toca. ¿No? Por lo tanto, el coraje es una forma de amor. Es hacer lo que toca. ¿Tengo que hacer esto? Pues lo hago. Ya, pero tengo miedo. Bueno, pues con miedo. Un valiente no es alguien que no siente miedo. Un valiente siente miedo, pero se enfrenta a su miedo porque considera que debe hacerlo. ¿No os parece? Eso es. Vaya, Barkatu, que te tengo ahí. No, que va, nada, Barkatu nada. Precisamente creo que casi has contestado lo que yo quería preguntar o comentar, ¿no? Que el tema del miedo, cómo está
íntimamente relacionado con la valentía. Yo tengo miedo y haría lista, pero es verdad que no sé por qué, no sé muy bien por qué, ¿no? Muchísimas veces me niego a hacerle caso al miedo y pongo valentía, coraje, valentía, no sé, y a Sí, veces el miedo al propio miedo. Por ejemplo, ¿no? Cuando yo salgo a cantar, ¿no? Tengo un miedo que me cago, vamos. Si me cago en el miedo, canto de puta pena, así hablando mal y pronto. Entonces, digo, me cago en la mar, le pongo valentía, ¿no? Y cuando le pongo esa valentía, pues aparto el miedo, pero le pongo la valentía porque no me queda más remedio. No es que deba hacer no es que haga lo que deba hacer, sino que prefiero ponerle valentía que ponerle miedo, porque le tengo más miedo al fracaso que, bueno, ¿no? Que al miedo en sí, ¿no? Entonces, bueno, no sé si me he explicado bien. sí, sí, te has explicado muy bien. Sí, es como lo voy a pasar peor si me echo para atrás, pues me voy a echar para adelante. Eso, esa respuesta puede ser correcta o no, porque ya vemos que las respuestas, porque también de ahí podríamos caer en la contrafobia, ¿no? Entonces es tirar para adelante, hay quien, como le tiene miedo al miedo, pues tira para adelante y puede ser contrafobia. La contrafobia tampoco es mala en su medida, ¿no? Lo mismo que la fobia no es mala, la contrafobia tampoco es mala y la parálisis tampoco es mala. Hay veces que hay un tiempo de quedarse quieto y decir, pues no sé lo que tengo que hacer. Hasta que me aclare, pues lo mismo me quedo quieto, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, parece que te va bien y es calcular eso y decir, a ver, ¿qué me compensa aquí? ¿Quedarme quieto, hacerlo, no hacerlo? Es que como no lo haga, luego me voy a sentir fatal. Y dice, bueno, pues venga, pues tiro para adelante con esto y siempre y cuando esa contrafobia sea controlada, pues adelante con ella, ¿no? Otro día igual toca, pues no hacerlo. Bueno, pues si toca no hacerlo, pues no hacerlo, ¿no? Es decir, que ¿la contrafobia vale para todo? No. ¿La fobia vale para todo? No. Hay que ir viendo si hoy toca contrafobia o en este caso, o en este sí, en este no. Bueno, y eso es establecer un diálogo con Dios. ¿Qué es establecer un diálogo con Dios? Dios nos habla a través de la experiencia, nos habla a través de la realidad, el realismo, ¿no? Entonces, es fijarse, mirar y decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Subo? No subo. ¿Bajo? No bajo. ¿Voy? No voy. Le preguntas a la realidad y la realidad, si tú estás dispuesto a escucharla, pues te va a dar la información, ¿no? Y tú calculas si merece, si no merece, el esfuerzo. Eso es dialogar con Dios. Dios nos habla desde ahí, desde la realidad, ¿no? Estas personas que oyen voces, a mí la verdad es que me preocupa, pero se puede escuchar a Dios. ¿Y dónde? Pues en el día a día, en el día a día, ¿no? ¿Está lloviendo? Paraguas. ¿Y qué te dice Dios? Y dice, pues que saque paraguas, que coja un paraguas porque está lloviendo. ¿No? Eso es escuchar a Dios, no es otra cosa. Sí, Pilar, adelante. No se oye. Micro, micro. ¿Que Va la puedes, espaciadora. Sí. perdón, ¿puedes explicar un poco más lo de la contrafobia? Que ya no me acuerdo cómo era. Eso es el ataque, la contrafobia. Has dicho que había Sí, tres tipos de respuestas. Ataque era contrafobia, parálisis es fobia. No. No, parálisis es parálisis. Es ataque, parálisis y fuga. Y fuga es Entonces, fobia. el ataque es contrafobia. Mm. Dicen que los toros atacan porque están asustados, ¿no? Si tú a un toro le dejas en paz, y muchos animales atacan, tú acorralas a un gato y te acaba arañando, te acaba atacando, ¿no? Porque tiene miedo a que le hagas daño y entonces te ataca primero, ¿no? Entonces, eso es la contrafobia, ¿no? Que puede ser el ataque que entendemos como ataque o como decía Maya, pues echarse para adelante. Es decir, mira, tengo varias salidas, me quedo quieta, me voy para atrás y no voy, pero si me voy para atrás me voy a sentir fatal, mira, pues para adelante, que sea lo que Dios quiera y yo para adelante. Bueno, eso bien llevado, esa contrafobia bien llevada puede ser útil y mal llevada puede ser una actitud temeraria, ¿no? Mm.
Entonces, bueno, la contrafobia puede tener una respuesta temeraria, claro que sí. Pero también la fobia puede tener una conducta temeraria y también la parálisis puede tener una conducta temeraria, ¿no? Porque detrás de la acción incorrecta está el peligro. El peligro de verdad está detrás de la acción incorrecta. Entonces, ¿cuál es la acción correcta? Pues esa es la que tenemos que preguntarle a la vida. Es decir, ¿qué tengo que hacer ahora? Es que tengo miedo. Bueno, pues échale fe. ¿Y qué es echarle fe? Pues decíamos que fe es hacer, ¿no? Pues hacer lo que toca. Y venga, y con eso, y agarrarse a eso. Es decir, ¿qué tengo que hacer ahora? Esto, pues lo hago. ¿Tengo que ir por aquí? Pues voy. Y eso te da, poco a poco, te va dando un asentamiento en la vida. Te vas asentando desde la serenidad, desde la sensatez, te vas asentando porque te vas empoderando, ¿no? Por eso se dice que la fe mueve montañas, ¿no? Tú agárrate a la fe. ¿Y qué es la fe? Pues hacer lo que debes. ¿Que tengo miedo? Pues con miedo. Venga, pues para adelante, ¿no? No se trata de... Yo me acuerdo una vez en mis primeras terapias, mis primeros pacientes, pues al principio, pues ya sabes, estaba yo inseguro, joven, ¿no? Tenía 27 años, digo, ¿qué estoy haciendo? No sé yo, ¿dónde me estoy metiendo? La verdad es que miraba a otros psiquiatras y otras cosas y decía, pues peor, tampoco lo estoy haciendo. Entonces, bueno, pues fui tirando, ¿no? Hasta que me llegó un caso bastante serio, ¿no? Con familiares, con 2 familiares suicidados, alguna esquizofrenia por camino, bueno, una persona que venía con una mochila familiar muy grande y entonces empezó a contarme y me asusté. La verdad es que me asusté bastante porque no me sentía yo capacitado para llevar un caso así tan serio, ¿no? Y entonces fui a hablar con Rudra, que entonces, pues al principio, después de la formación, pues ahora se hace menos, pero antes se hacía más supervisión de casos, pues ver un poco cómo lo llevas, tal, y bueno, pues un apoyo del profesor, del maestro, ¿no? Y fui a hablar con él y le dije, oye, Rudra, mira, que me está pasando esto. Y me dice, ¿qué te pasa? Y dijo, pues mira, tengo un caso de esta manera, me está pasando esto, aquello. Y me dice, ya, pero ¿qué te pasa a ti? Y dice, hombre, ¿qué me pasa? Se lo dije así, perdonar, pues que estoy acojonado. Y me dice, pues acojonado. ¿Se entiende lo que me dijo? Sí, que No me actúe dijo, ¿sí? de esta manera. Que actúe con miedo. No me dijo, hazlo sin miedo. No me dijo, no, pues venga, ahora te quitas el miedo y lo haces. No, o no lo hagas, o no. Me dijo, bueno, ¿tienes que hacerlo? Sí, pues hazlo, pero hazlo con miedo. Hazlo con miedo. Pues hazlo prudente, vete despacio, con mucho tiento, con mucha atención, trata de ir dando pasitos. Luego todo me dijo todo eso después, pero da pasitos pequeños, vete muy despacio. Y fue un caso, acabó en Cestona haciendo profesores, bueno, no quiero dar más pistas, pero bueno, maravilloso. Fue un caso, vamos, ahí es donde dije, puedo con todo, que no es verdad, pero bueno, la verdad es que me ayudó más a mí que yo a ella. Me ayudó más a mí que yo a ella. Aprendí un montón ahí, ¿no? De cómo hacer las cosas y estuvo muy bien. Pero no me dijo, hazlo sin miedo. No, me dijo, hazlo con miedo. ¿Sí? Y yo, o sea, me parece a mí que es la parálisis y la fobia es bastante lo mismo, ¿no? Porque si yo tengo una fobia, me quedo paralizada, ¿no? La fobia sería más salir corriendo. La parálisis es, bueno, quedarse quieto. Si quieres, tampoco se puede ver parecido, pero una es quedarse quieto y la otra es salir corriendo. Hay Entonces, veces que uno... ¿por qué Sí. cuando yo tengo fobia de subir a un avión, por ejemplo, de cruzar un puente alto, que a mí me pasaba eso? Yo fui una vez a Portugal a este puente tan alto y es que no pude pisarlo. No sé. Te quedaste atascada. Sí, te quedaste atascada. Claro, es que estás diciendo... Parálisis es una fobia a las alturas.
Entonces, como era tan alto, no pude cruzar el puente. Claro, es Pero que todas son fobias, ¿eh? La fuga es una forma de fobia, la parálisis es una forma de fobia y la contrafobia es una forma de fobia, porque fobia es miedo. Son diferentes respuestas cuando tengo miedo. Y una es ni acercarme al puente. La otra es quedarme atascada en la mitad de un puente. Y es que no me puedo mover. Es que no. El otro día me decía una que había subido a un monte de estos que tienes que ir medio escalando y tal. Y una de esas miró para abajo, se agarró a la pared y no se podía mover. Se puso a llorar, estuvo un buen rato y hasta que consiguió desatascarse, porque tenía tanto miedo a caerse que no podía mover la mano. Y la persona que iba con ella le dijo, venga, estira el brazo y no puedo mover el brazo. No puedo. Y no, pues respiró, se tranquilizó y al final dijo, bueno, pues no tengo que salir yo porque de aquí no me pueden sacar. Entonces tengo que salir yo. Y consiguió poco a poco, pues salir de allí. Pero te puede paralizar. Es miedo, ¿no? Sí. Sí, bueno, pues yo eso que identificaría más parálisis con fobia que con fuga. Por lo Otra es menos, fuga. Sí, la fuga es la evitación de la experiencia, ni siquiera voy o simplemente me alejo, evito. Una cosa es quedarse parado. Hay veces que te viene uno a pegar y tú te puedes quedar parado porque te quedas parado. O bien echas a correr, ¿no? Puedes salir corriendo, ¿no? O bien atacas. Hay veces que yo he visto respuestas contrafóbicas, ¿no? Exageradas, que decir, chico, si solo te he dicho que no estoy de acuerdo. Solo te he dicho, es miedo. Esa respuesta tan exagerada es miedo. Lo que pasa es que con respuesta contrafóbica parece la persona más segura del mundo, pero en esa respuesta tan contundente y tan vehemente vemos que hay una exageración. ¿Y qué es lo que le ha movido a eso? Si tampoco le he dicho nada, solo le he dicho que no estoy de acuerdo. Y se pone como se pone, ¿no? Es miedo. Una persona que está tranquila no responde así. Pero bueno, más o menos, ¿eh? Ya sabéis que todo son mentiras, ¿eh? Mientras sean útiles, ¿no? Uy, las 20 y pico ya. Bueno, bien con el miedo, ¿eh? El miedo no es No, ni muy bueno ni bien. malo, ¿eh? No sos un Muy bien. Pues tenemos una palabrita más, ¿eh? Y luego esa pequeña introducción que también está, yo creo que está interesante también. Con las preguntas que hacéis a mí me ayuda mucho, porque, bueno, digo, cuento cosas que ni se me había ocurrido contar, o sea que está muy bien. Pues nada, si seguís aguantándome, pues seguimos muy bien. Yo estoy encantado, ¿eh? Gracias por Placer. vuestra paciencia.